Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. La justicia es la fuerza de la paz. El amor quien hace perdonar. Saludos, saludos afectuosos en este espacio, la doctrina de la Iglesia por Radio María de la Altagracia. El Padre Anthony Díaz de este lado, un placer grandote estar nueva vez con ustedes, los que nos escuchan, que están en el carro, en la casa, en la oficina, donde quiera que se encuentren. Así es que agradecidos de Dios por esta oportunidad que nos concede de estar otra vez en sus hogares llevando la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar poniéndonos en manos de nuestro Señor, pidiéndole que nos bendiga, que nos conceda sabiduría, que nos conceda discernimiento para poder interiorizar su mensaje, su palabra y su doctrina. Como siempre vamos a modo de oración también, aunque estrictamente hablando es una confesión de fe, a orar a la luz del credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado para continuar nuestro recorrido hacia la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica. Saludando ya inmediatamente a Américo Fernando Batista Cid y a Andrés Peguero, saludando a mi querido hermano, así es que firme desde ahora, bien hecho. Para los que quieran comunicarse con nosotros en cabina, 809-412-1133, 809-412-1674 y 829 por WhatsApp, 685-4847. Entonces vamos a continuar nuestro recorrido por el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí ya hay unos mensajitos. Saludos especiales a Jennifer, que debe estar en su trabajo, así es que en sintonía con nosotros. Vamos a ver, habíamos quedado en que el Papa Juan Pablo II, el 11 de octubre del año 1992, en el 30º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, hace apertura del Catecismo de la Iglesia Católica bajo la Constitución Apostólica Fidei Depositum, el depósito de la fe. Y este catecismo que Juan Pablo II da apertura es el segundo catecismo en la historia de la Iglesia que es propuesto como catecismo universal, un catecismo para toda la Iglesia. El primero había sido el Catecismo Romano del año 1566, que fue producto del Concilio de Trento, que iba del año 1545 al 1563, 18 años de concilio, y a los 3 años, por motivación del Concilio de Trento, se hace el Catecismo Romano con 520 páginas. Ese fue el primer catecismo universal. Todos los catecismos luego de estos dos han sido catecismos locales, de una arquidiócesis, de un país, de una región de países, de Europa, de América, de lo que sea, pero propuestos para toda la Iglesia
solo hemos tenido 2 catecismos. Entonces nosotros tenemos el grandísimo privilegio de tener en nuestras manos con este catecismo el segundo catecismo universal para toda la iglesia. El primer catecismo fue escrito especialmente para los párrocos, porque era evidente la ignorancia de muchos párrocos respecto a muchas cosas de la fe. Entonces, si el párroco, que es el pastor, no tiene claro los fundamentos de la fe, no te digo yo la feligresía. Entonces se crea ese catecismo para que los párrocos tengan una mayor solidez, porque hay que recordar que en este tiempo no existían seminarios. O sea, hoy día un seminarista, cualquiera de nosotros, para ser sacerdote, duramos mínimo 9 años de formación, 4 años de la carrera de filosofía, 4 años de la carrera de teología, 1 año o 2 años de práctica pastoral, de noviciado, de interiorización, más todos los años que se peguen, pero en este tiempo no había seminario. De hecho, el Concilio de Trento es el primer concilio en toda la historia de la Iglesia que manda a crearse los seminarios. Pero en algunos países, por ejemplo en Francia, que vivió mi santo fundador San Vicente de Paúl, y Vicente vivió del 1581 a 1660, todavía en Francia para esa fecha no llegaban los seminarios. Las disposiciones del Concilio de Trento a muchos países todavía no llegaron 50 años después, que es mucho tiempo, porque se fue introduciendo poco a poco. Entonces, imaginemos la gran ignorancia de tantos párrocos respecto a la doctrina de la Iglesia cuando no había seminarios. Entonces, este catecismo, el primero, el catecismo romano, se crea para un poquitico paliar la ignorancia a nivel de doctrina de los párrocos. Posteriormente, el Concilio Vaticano I va a crear un catecismo para los niños, y el método decía que era el de la memorización, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante esta sociedad que se estaba difuminando la identidad de la Iglesia con los avances, porque ya estamos en el siglo XIX, comienzan los avances tecnológicos y técnicos a caminar muy rápido, y ante esa avalancha de progreso y de revolución a nivel social, entonces la Iglesia, para afianzar un poquitico mejor y no perder su identidad, crea un catecismo especialmente para niños, para que comiencen a memorizar los presupuestos y el depósito de la fe. Cada vez que hable de depósito de la fe, estoy hablando de todo el contenido de la doctrina de la Iglesia que está contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, mientras el Concilio Vaticano I promueve este catecismo, los catecismos locales de diócesis y de países entonces comienzan también a escribirse ya por este tiempo. El catecismo de la Iglesia Católica, el actual, entonces es un producto, es un fruto, es un hijo inesperado del Concilio Vaticano II. ¿Por qué inesperado? Porque el Concilio Vaticano II no quiso elaborar un catecismo. ¿Por qué no? Porque se encontraba el concilio en ese momento en una apertura cultural demasiado grande ya. Nos estaban arropando, digo, como iglesia, posiblemente tantos avances al mismo tiempo por diferentes áreas, por el área médica, por el área tecnológica, por el área de las maquinarias. Prefirió abstenerse de elaborar un documento, en este caso un catecismo, para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque ella sentía, la iglesia, o los que estaban en el concilio, que era una imposición desde Europa, imponer a toda la iglesia un catecismo hecho en Europa. Entonces, por eso se abstuvo de esto. Para 1985 ya el Papa Juan Pablo II estaba diciendo o compartiendo las 4 partes del Catecismo de la Iglesia Católica. El catecismo está elaborado en 4 partes muy grandes, que son: la primera, la profesión de fe; la segunda, la celebración del misterio cristiano; la tercera, la vida en Cristo; y la cuarta, la oración cristiana. En la primera parte les decía que está tratando un poco de los presupuestos de la fe, va desarrollando el credo apostólico parte por parte. En la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, está hablando de los sacramentos fundamentalmente, y en esa parte nos habíamos quedado.
después del ser humano abrirse a la revelación, mediante la primera parte, sobre los símbolos, sobre la fe, se abre a la revelación, entonces la segunda parte entra el tema de los sacramentos. Vivir la revelación, abrirse, creer, ahora vivir la revelación, afianzarse en la vida espiritual, en la vida divina, a través de los sacramentos de la iglesia. Y los sacramentos van repasando toda la vida humana. Primero esa gracia recibida en el sacramento del bautismo, después en el sacramento de la confirmación, que es el sacramento que confirma la gracia recibida en el catecismo, en el bautismo. Y aquí aclaraba, porque yo también aprendí en el catecismo cuando era niño, que la confirmación es el sacramento que confirma nuestra fe. Yo aclaraba que esto no es así específicamente. El sacramento de la confirmación no confirma mi fe, confirma la gracia que recibí en el bautismo. Y así cada parte de estas, hasta ahí nos habíamos quedado en el último programa que tuvimos. Antes de pasar a la tercera parte, nos vamos a una pausa y ahí regresamos en breve. Pues se agrega ahí Alejandrito Reynoso, muchos saludos, Américo Fernando Batista Cid y Andrés Peguero, nene de la parroquia San Vicente. En el caso de Alejandrito y de Américo, si me quieren escribir de dónde son, de qué parroquia un poquitico, y así ya también saludamos a toda la gente de la parroquia o de donde nos están escribiendo para saludarles. Vamos a ver por aquí, tenemos otra llamada perdida, pero no me dice quiénes son. Así que muchísimas bendiciones y vamos a seguir repasando ahora. Vamos a la tercera y a la cuarta parte de la lógica o del esquema general del catecismo de la Iglesia Católica. Así que volvemos. Volvemos. Seguimos en su espacio La Doctrina de la Iglesia por Radio María de la Altagracia. Nos habíamos quedado entonces en la tercera parte del esquema general del catecismo que se llama la vida en Cristo. En la primera parte en general se trata de cómo el ser humano se abre a la revelación de Dios. En la segunda parte, cómo se abre ahora a la vida divina a través de los sacramentos. Y ahora caemos en esta tercera parte que es la vida en Cristo, que la palabra que lo identifica es mandamientos. Ahora es cómo esa vida que yo recibí, esa vida sacramental, la pongo en práctica en el día a día, y se refiere un poquito a la vida moral. Pero ya nos decía algo muy interesante el Papa Emérito Benedicto XVI. Decía, la fe no es fruto de una decisión moral, sino del amor. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el comportamiento moral o el buen comportamiento del creyente no es fruto de una decisión, no es solamente que yo me voy a portar bien, es una respuesta de amor. Y por eso no es una imposición. En la moral católica se habla de moral de máximos y de moral de mínimos. La moral de mínimos es cuando el ser humano tiene que responder a ciertas directrices, por ejemplo, de la sociedad, que sabe que tiene que responder por civilización. Saludar, me paro en un semáforo porque veo que está rojo, o medio me voy parando porque es amarillo, se da el paso. Este tipo de normas, la moral católica llama moral de mínimos. ¿Por qué? No es porque sean menos importantes o porque no lo sean, sino porque el ser humano debe responder a ella, crea o no crea que es correcto o que debe hacerlo. Si me paso en rojo, me para la autoridad metropolitana de transporte, o quien esté ahí, yo no tengo que estar convencido
de que eso es correcto o es incorrecto. Yo me paro porque está en rojo. Por eso es moral de mínimos. La moral de máximos, que es la moral del Evangelio, la iglesia la propone como moral de máximos, porque si tú no estás convencido de que lo que estás haciendo es lo correcto y te gusta hacerlo, o incluso no te guste, pero sabe que tienes que hacerlo por convicción, entonces ya nadie te tiene que obligar a eso. Ya no es como el semáforo, que me paro porque me multan. Aquí yo hago lo correcto porque sé que estoy respondiendo a un mandato de amor, o estoy respondiendo a una señalización de Jesucristo, a una propuesta y a una entrega que Jesús ha hecho en mi vida. Entonces, esta tercera parte de la vida en Cristo va a suponer entonces que yo ponga en práctica la vida sacramental que he vivido, que me han explicado en la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Se muestra en la vida cristiana o en la vida en Cristo que la gracia de Dios se va transmitiendo al prójimo. El Papa Juan Pablo II en algún documento hablaba de las estructuras de pecado. ¿Qué son estructuras de pecado? Atención, que esto es importante a todo el que tiene hijos de manera especial. Cuando yo cometo un pecado, cuando yo hago algo que no es correcto, yo me arrepiento de esto. Vamos a suponer que me arrepiento, tanto porque acceda al sacramento de la reconciliación como que no lo haga, pero me arrepiento. Y qué bueno, Dios te recibe siempre. Pero ¿qué pasa? Que lo que tú hiciste toma independencia de tu futura buena intención. Pongo un ejemplo. Tus hijos o los que viven contigo te han escuchado decir varias veces malas palabras. Y llega un momento en que tú caes en la cuenta que esto no es correcto y te arrepientes. Qué bueno que te arrepientes. Pero tus hijos ya se la aprendieron y posiblemente delante de ti o espaldas tuyas van a repetir las mismas malas palabras. A esto el Papa le llamó estructuras de pecado. A un pecado que toma independencia de la buena intención del pecador. Ya yo puedo tener muy buena intención y decir, yo no digo más malas palabras. Qué bueno. O ya yo no ingiero más alcohol. Pero ya mis hijos me vieron que a cada rato, todos los fines de semana, yo me doy un humo, pues ya el humo está dado y ellos van a crecer pensando que eso es correcto. Y cuidado si ellos ya no se dieron su par de petacazo por detrás. Entonces, esto va tomando independencia y se va haciendo una cadena porque otros van a ver que estos, los tuyos, los que viven contigo, lo están haciendo y se va a seguir transmitiendo. Entonces, es una cadena, pero la gracia de Dios también se transmite por cadenas de gracia. Si tus hijos ven que ahora tú no dices mala palabra, sino que bendices, entonces también van a continuar esta estructura de gracia. Si ellos ven que en vez de tú invertir tanto dinero en alcohol, ahora les preguntas a ellos qué necesitan para la escuela, un libro, o tomas ese dinero y te lo llevas a comer un helado, esta estructura de gracia también va a seguir más adelante porque ellos también van a hacer lo mismo. Entonces, esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a crear estructuras de gracia. Por eso se llama la vida en Cristo, porque yo voy a intentar transmitir esta vida que yo estoy transformando, que Dios está transformando a mí a la luz de los sacramentos, la voy a transmitir más adelante, pero con comportamiento, no con los sacramentos, porque los laicos no pueden administrar los sacramentos, salvo el sacramento del bautismo en caso de emergencia, luego los demás no. Entonces, ¿cómo transmitimos esa gracia? Con nuestra conducta y con nuestras palabras. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia entonces se llama la oración cristiana. Después del ser humano haberse abierto a la revelación de Dios, después de haber recibido esa vida divina por los sacramentos y después de haberla puesta en práctica con los mandamientos, entonces crea un estado dialogal o dialogante con Dios, crea un diálogo, un encuentro y una comunicación permanente con Dios. Y esta última parte de la oración cristiana va a intentar entonces desarrollar esa parte de cómo el ser humano mantiene una relación con Dios mediante el diálogo. Atiendan o atención esto.
estas 4 partes son las estructuras del catecismo, pero no significa que en la vida práctica esto tiene que ser justamente en este orden, porque hay una interrelación entre todo esto. Se ha puesto este orden pedagógico un poquitico para que nos entendamos, pero la oración te tiene que llevar siempre al capítulo 3, o la tercera parte, que es la vida en Cristo. ¿Y qué es la vida en Cristo? Poner en práctica lo que he dialogado. Y la misma puesta en práctica de esos mandamientos tienen que llevarte a la oración. De hecho, primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, tiene que haber un juego, una interrelación entre lo que yo voy orando y entre lo que yo voy practicando en la vida diaria. Perla Severino de Tineo se une a nosotros, saluditos. Así es que les recordamos que para escribirnos cualquier pregunta, cualquier intervención, puede llamarnos al 809-412-1133, 809-412-1674 o por WhatsApp al 829-685-4847. Estamos en la introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ver entonces, a dar un paso más, casi la parte final de esta parte introductoria, qué fue ocurriendo durante los 20 años que van de la finalización del Concilio Vaticano II a la petición del Papa Juan Pablo II para que se crea este catecismo de la Iglesia Católica. Mucho se expuso en el concilio, muchos teólogos, muchos expertos, y parecía que durante el concilio y posteriormente a él, todo el mundo hablaba el mismo lenguaje, ¿sí? El Concilio Vaticano II supuso una crisis muy fuerte en la Iglesia. Los que vivieron, muchos curas sobre todo y religiosas en ese tiempo, saben, yo lo sé porque me lo han contado y porque he dialogado mucho de la crisis profunda, porque el Concilio Vaticano II revolucionó de tal manera toda la Iglesia que muchos sacerdotes y religiosas abandonaron los hábitos, se salieron del ministerio porque creyeron que tanta libertad, que tanta revolución, que tantos cambios, posiblemente eso no era obra de Dios, porque realmente del Concilio Vaticano I al segundo la revolución fue demasiado grande. Haber percibido la Iglesia actualmente, ahora el Concilio, el Vaticano II, el documento Lumen Gentium, que es una constitución dogmática, decir que la Iglesia es pueblo de Dios, eso fue muy nuevo y muy revolucionario. Realmente los documentos del Vaticano II tienen cosas hermosísimas que les invito a ustedes que o por las redes lo descarguen y lo vayan leyendo. Sobre todo ese documento de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, lo pueden ir leyendo, pero hay otros documentos hermosísimos donde se nota la revolución tan grande que supuso para la Iglesia Católica este concilio. Entonces, muchos hablaban el mismo lenguaje, pero evidentemente todo el mundo no interpretó lo mismo, y fue lo que pasó en las primeras comunidades cristianas con las herejías. Todo el mundo hablaba de Cristo, pero no todos estaban interpretando correctamente el misterio de Cristo, y por eso vinieron las herejías. Una herejía es una negación de fe, o una negación de una verdad de fe. Por ejemplo, muchos decían que Jesucristo era verdaderamente humano, pero no era verdaderamente Dios, y al revés, otros decían, sí es Dios, pero en una apariencia humana. Entonces, al no interpretar y no comprender, se cometieron herejías. Y aquí pasó lo mismo en la elaboración del catecismo, y posteriormente, terminado el Concilio Vaticano II, había muchas confusiones, no estaban muchas cosas claras. Y se crea el catecismo holandés. Atención que este catecismo va a ser un problemita para la Iglesia en este momento. Este catecismo tenía 5 partes. Primero, el misterio de la existencia. Segundo, el camino hacia Cristo. Tercero, la persona de Jesús. Cuarto, el camino de Cristo. Y quinto, el término del camino. ¿Y qué pasó? Este catecismo holandés fue aplaudido por mucha gente, pero también fue repudiado por mucha gente,
porque expresaba argumentos que eran cuestionables desde el punto de la fe. Entonces, la autoridad romana de ese momento tuvo ciertas objeciones a lo que planteaba el catecismo y lo envió y lo devolvió a Holanda o a la Conferencia Episcopal Holandesa para que lo revisaran y lo reformularan. Sorpresa, pues la Conferencia Episcopal Holandesa no quiso reformular el catecismo. Esto trajo, lógicamente, problemas. ¿Qué inconvenientes podía traer esa negativa de revisar ese catecismo holandés que por las objeciones que le puso la autoridad eclesiástica evidentemente no podía ser un catecismo universal? Primer problema de fondo que había detrás de la negativa: la autonomía y la capacidad de una conferencia episcopal para formular una fe al margen de las demás. En otras palabras, ¿podía una conferencia episcopal hacer una formulación de la fe de toda la iglesia al margen de las otras conferencias episcopales? ¿Tiene autoridad para hacerlo? ¿Tiene autonomía para hacerlo? Porque cuando la autoridad eclesiástica tiene ciertas objeciones sobre el catecismo holandés y se la devuelve a la conferencia episcopal holandesa y le dicen, miren, revisen esto, que hay algunos problemitas, y ellos dicen, no vamos a arreglarle nada, claro, de fondo está planteando un serio problema para toda la autoridad eclesiástica. ¿Puede una conferencia? Porque es verdad que un obispo tiene autonomía en su diócesis, eso es verdad, o sea, todo obispo en comunión con el Papa tiene cierta autonomía en su diócesis para crear incluso un catecismo, eso es verdad, pero aquí la pregunta era mayor. ¿Puede toda una conferencia episcopal negarse a unas objeciones de la autoridad eclesiástica de Roma y no obedecer ese mandato? Ese fue uno de los problemas que se planteó con ese catecismo holandés. Segundo inconveniente: la posibilidad y la conveniencia de una nueva formulación de la fe para toda la iglesia. Era conveniente en ese momento y era posible hacer una nueva formulación de la fe distinta de los documentos del Vaticano II. ¿Por qué? Porque claro, el catecismo holandés algunas cosas las contradecía del Vaticano II, entonces era un documento que contradecía el magisterio general de toda la iglesia. Y la tercera confusión o el problema que traía era: ¿había alguna forma de realizar una nueva formulación de la fe? ¿Y qué papel jugaba el Papa en esa formulación? Porque el Papa Juan XXIII abre el Concilio Vaticano II en el año 62, porque le compete, y de hecho lo hizo. Ahora, con fines del catecismo holandés, que tiene ciertas objeciones, ¿podía y debía el Papa intervenir directamente? Como ven, habían ciertos problemitas que había traído ya como consecuencia del Vaticano II con relación al catecismo posterior de la Iglesia Católica. Luego de eso se dieron otros problemas. Había un gran teólogo, Hans King, que escribió un libro llamado La Iglesia, donde él reconoce que la postura que escribió en el libro era una teología paralela a la teología del Vaticano II. Pero este hombre era un genio, entonces, claro, el libro La Iglesia de Hans King casi se convierte en uno de los libros más leídos de toda la historia de la Iglesia, casi. Hasta que medio le dieron para afuera al libro, lo vetaron, el libro quedó vetado lógicamente porque no obedecía a todos los lineamientos de la Iglesia de ese momento. Luego tenemos ahí la entrada de la teología de la liberación, que ya había empezado antes. ¿Y qué es la teología de la liberación? Es una manera de interpretar la Escritura a la luz de los pobres. Y esta teología de la liberación nació y creció y desarrolló sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? Muchos teólogos latinoamericanos comenzaron a interpretar la Sagrada Escritura a la luz de los más pobres y plantearon un tema que es clave. ¿Debe la Iglesia meterse en los dinamismos sociales, en la política y en todo esto? Entonces, hasta este momento estos temas sí los había planteado de alguna manera la doctrina social de la Iglesia, pero nunca tan radical como lo planteaba la teología de la liberación, que tenía sus excesos, pero también tenía sus grandezas, y de hecho todavía la tiene
porque quedan vestigios todavía muy lindos, muy grandes de la teología de la liberación, pero es verdad que en aquel momento se pudo haber confundido y posiblemente se confundió con este sistema ideológico, económico y político del marxismo, porque tenía elementos muy marcados del marxismo, por lo menos aparentemente. Esto se puede discutir en otra situación. Entonces, todas estas situaciones, todos los grupos en contra, a favor, la autoridad, los catecismos, Hanskin, la teología y la liberación, fueron muchas cosas en 20 años. Y por eso el Papa Juan Pablo II, aunque 20 años atrás el concilio dijo no era necesario un catecismo, pasaron tantas cosas que Juan Pablo II dijo, no solo es conveniente, sino necesario la creación de un catecismo para toda la Iglesia. Entonces, estos fueron algunos de los acontecimientos fundamentales que pasaron dentro de los 20 años entre la finalización del concilio y la decisión de Juan Pablo II hacia el año 1986 de crear una comisión de obispos que hicieran el Vaticano II. Franklin Cabaza, saludo de Nueva York. Así es que, Altagracia familia, hola. Carmen Luisa desde la parroquia San Antonio del Puerto, San Antonio de Pablo del Puerto. Muchas bendiciones, gente querida, qué emoción que están aquí junto con nosotros. Así que, finalmente, todo este proceso hermosísimo que hemos ido viviendo, fíjense, desde el primer programa que comenzamos la introducción, llevamos, si no me equivoco, 5 programas ya, solo en la introducción de cómo llegamos al catecismo, porque para muchos es muy fácil creer que se reunieron varios obispos y dijeron, señores, hay que hacer esto, vamos a organizar un documento y aquí se lo entregamos a la iglesia. Fueron muchos años de historia, fueron muchos acontecimientos que tuvieron que pasar, mucho diálogo, mucha oración y abrirse a la acción del Espíritu Santo para que a través de toda esa historia, con golpes y con grandezas, se fuera abriendo el corazón de la iglesia y el corazón humano para escribir este catecismo. El tiempo se nos está acabando, como siempre, hermosamente, así es que, como de vez en cuando, aquí les comparto una cancioncita. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Tú, qué triste vas, y en el dolor vayas respuesta. Tú, que crees tener razón sin más. Tú quieres gritar la libertad como propuesta. Tú, que al dejar de ser tú, ya no ves dónde vas. Oh Dios, Jesús es la verdad, la luz, camino y vida, es nuestro Señor. Saluditos a Yesenia Jerez, bendiciones. Gracias por unirte con nosotros, por compartir. Vamos ahora a terminar con una Ave María, encomendándonos también a la Madre para que nos bendiga y nos proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pido a los que nos están escuchando que se unan conmigo a esta oración a la Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos en el próximo capítulo. Se levanta sobre la nueva civilización que nace. Así que mi gente, qué bonito, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este programa, La Doctrina de la Iglesia. Sabemos el camino es el amor. Así que confiamos que vamos poco a poco acercándonos a esa introducción, bueno, a la introducción en la que estamos haciendo, pero ahí desarrollando ya los presupuestos generales del Catecismo de la Iglesia Católica. Con Dios.